Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy estamos con un tema interesante que se llama el despertar del alma. No sé si han escuchado mucho esta terminología, pero igual de alguna manera todos hemos pasado por esos procesos del despertar del alma. ¿Qué es lo que significa despertar del alma? Pues el despertar espiritual comienza al momento de que una persona tiene un suceso doloroso, un proceso difícil en su vida, el cual puede ser una enfermedad, un divorcio, pérdida del trabajo, pérdida de que muere un familiar, muere su mamá, muere su papá, muere un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Que nosotros cuando nos sacan de la zona de confort, que nos sentíamos bien, nos sentíamos seguros, nos sentíamos en equilibrio, estos procesos que se nos presentan en nuestra vida nos hacen hacer lo que le llamamos el despertar espiritual. ¿Por qué se le denomina despertar espiritual? Porque hay una transformación en nosotros, porque hay un cambio de seguir haciendo las cosas de la misma manera. Muchas veces hemos estado, se les dice, espiritualmente dormidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una rutina día a día en donde nosotros estamos desconectados de nuestra alma. ¿Y qué significa estar desconectado del alma? Que nada más nos enfocamos pues en lo material, en lo egocéntrico, en tener una vida rutinaria de pues trabajar, la casa, los hijos. Entonces, de alguna manera nuestra alma va cayendo en esa rutina, en ese letargo y es como si estuviéramos dormidos, espiritualmente hablando. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hablábamos en el video pasado de las leyes universales? Muchas veces cuando tú no cambias tu rutina, no mejoras tu situación de vida, cuando estamos siempre haciendo lo mismo, el universo te mueve de alguna manera. ¿Y cuál es la manera de moverte? Dándote quizá estas experiencias de vida que para nosotros como seres humanos somos dolorosas, muchas veces renegamos hasta de Dios, porque pensamos que el castigo solo me pasó a mí, que es un castigo, que es una maldición, el porque me comentaba una persona, no, pues es una maldición para mí, por ejemplo, no encontrar a la pareja de mi vida. En la familia de nosotros, todas las mujeres les ha ido mal con la pareja y yo quiero una pareja y nunca he encontrado una pareja adecuada. Otras personas quizá digan, no, pues es que yo siempre pierdo el empleo, o sabes que a mí se me murió mi mamá, se me murió mi papá, se me murió mi hermano, o saben que me divorcié porque la persona se fue con otra y me dejó. Entonces, vivimos este proceso tan doloroso, pero a la vez es transformador. Entonces, sí quería platicar con ustedes de lo que viene siendo este despertar espiritual, porque es un camino que toda la vida hemos vivido cíclicamente, por lo que decíamos que el universo, pues obviamente es cambiante, nunca es estático, nunca dura nada. Vamos a decir, como esa persona a lo mejor que quiere tener una pareja, encuentra al hombre de sus sueños y está en esa zona de confort, pero resulta que llega algo inesperado a la vida de ellos que los saca de esa rutina de vivir en esa zona de confort y pues tienen que cambiar. A lo mejor le ofrecen un trabajo fuera al marido y la otra persona se quiere quedar en su país. A lo mejor se embarazan y pierden al bebé. O sea, muchas situaciones se te pueden presentar a lo largo de la vida. No siempre todo es felicidad y dulzura, pero es un ciclo que debemos atravesar. En lo que viene siendo la portada del flyer, les puse como una silueta en cíclico, que es como normalmente nos ocurre este viaje del superhéroe que le llamamos, o el proceso que llevamos cuando empieza a haber un despertar espiritual. Este viaje del héroe, que le llaman muchas veces, vienen siendo 12 pasos y esos 12 pasos es para llegar a una transformación y una sanación. Muchas veces nos quedamos en esta etapa que le llamamos la etapa de oscuridad del alma y pensamos que nunca vamos a salir de ese bache, de esa tristeza, de ese dolor, pero sin embargo siempre hay salida. O sea, el universo siempre te va a mover, tanto si estás en la zona de confort como si estás en la zona de miedo o en la zona de crisis. Este, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les vamos a explicar los 12 pasos y cómo los han vivido, pero nosotros a veces no lo sabíamos. Entonces, hay un punto de partida. Ese punto de partida le llamamos como si fuera la aventura del superhéroe. ¿Por qué se llama así? Porque es el punto de quiebre
en donde el universo me forza a hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo un trabajo estable, me va muy bien, pero mi alma, en mi inconsciente, me dice, en este trabajo no te valoran, no te sientes bien, o sea, al final de cuentas estoy en un trabajo por la seguridad, la estabilidad económica, pero a la vez a lo mejor en ese trabajo yo me sentía pues desvalorizada como persona, a lo mejor no me pagaban lo suficiente, a lo mejor me daban mucho trabajo, o a lo mejor simplemente es un trabajo que he hecho durante 15, 20 años, y como es lo mismo, no hay un progreso para mí, o sea, yo siento que no hay una satisfacción personal porque es muy rutinario. Y quizá yo en otro trabajo puedo ganar mejor, pero yo no me animo a moverme de ese trabajo. ¿Por qué? Porque estoy en la zona de confort, en donde digo, me conviene el horario, a lo mejor me queda cerca de mi casa o simplemente me queda en la misma ciudad. Y si yo quisiera hacer un cambio para mejorar mi economía, pues tendría que cambiarme a lo mejor de ciudad. Y eso es lo que yo no quiero. Entonces me quedo en la zona de confort, pero llegan y me despiden, ¿no? Cierto día. Y es porque, como decíamos, el universo está en constante movimiento y hay constantes cambios, por las cuestiones que sean, ¿no? A lo mejor me despiden porque la empresa quiebra o la empresa cambia de giro y a lo mejor lo que yo hacía ya no es indispensable, pues ni modo, me despiden. Entonces ahí empieza pues ese camino o ese viaje del héroe en donde la llamamos la aventura. Entonces empieza la aventura porque alguien o algo interrumpe mi zona de confort. Entonces se presenta un problema, una amenaza o quizá una oportunidad para hacer cambios. Obviamente, ¿qué es lo que pasa con la persona que vive esta situación? Pues empieza con el segundo paso, que es el rechazo. Obviamente el rechazo al llamado a esta aventura de hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a cambiar, a salir de la zona de confort o a enfrentar ese miedo. Muchas veces nos pasa a las personas que queremos emprender algo nuevo. Vamos a decir, toda la vida he sido empleado y aunque, por ejemplo, lo que yo me dedique, aparte de poder ser empleado, a lo mejor puedo tener mi propio negocio, pues está ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre. Como todos en mi familia han sido empleados, no ha habido un antecedente de alguien que ponga un negocio, o si lo hubo, pusieron el negocio y fracasaron, pues mi miedo inconsciente no me permite poner ese negocio. Entonces, la partida o la aventura, pues es porque me sacan de mi zona de confort la situación. Por ejemplo, en este caso me despiden del trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aunque yo esté en negación, no acepte la situación, pues tengo que moverme, si no voy a tener dinero para mis gastos, ¿no? Indispensables de vivir. Entonces, después de yo estar en esta zona de rechazo, enojarme y pues no aceptar la situación, viene pues el tercer paso, que es la ayuda sobrenatural. Entonces aparece una herramienta que le llamamos el mentor. Entonces, ¿quién es el mentor? Puede ser un terapeuta, puede ser un sacerdote, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser un mejor amigo, que de alguna manera ellos me abren el panorama y me dicen, oye, no es todo malo, mira, te despidieron, te dieron tu finiquito, pues tú siempre has querido, no sé, vender fruta, un ejemplo. Entonces, pues inicia tu negocio de fruta y empieza esa persona de alguna manera a impulsarte. Entonces, siempre llega la ayuda sobrenatural. Dios a través de las personas nos manda la ayuda. Entonces, ahí ya empieza como esa idea de, bueno, sí, me tengo que mover porque no me puedo quedar sin trabajar, porque tengo que mantener a mis hijos o simplemente mantenerme yo o pagar gastos de la casa. Entonces, pues empieza el cuarto paso que le llamamos cruzando el umbral. ¿Por qué? Porque inicia mi proceso del cambio. Entonces voy a empezar a pensar si voy a poner un negocio o empiezo a llevar currículums y a buscar trabajo. Después viene el quinto paso, que se le llama vientre de la ballena. Entonces el héroe cruza un punto sin retorno que se encuentra con un gran obstáculo. Entonces empieza la iniciación, que viene siendo el periodo de pruebas, porque, por ejemplo, llega esta persona que te impulsa, empiezas a lo mejor a meter solicitudes en todos lados, o a lo mejor compras la mercancía para poner un negocio en pequeño, pero inician los obstáculos, ¿no? Empiezan mis no puedo, mis miedos, el que la gente a lo mejor, sobre todo los familiares, ay, ¿cómo que vas a poner un puesto de frutas si tú eras abogado y cómo que ahora vas a vender frutas? O, por ejemplo, buscas trabajo y a donde llevas los currículum, todo el mundo te dice, no, es que usted está sobrevalorado para el trabajo de aquí, no le podemos dar trabajo.
O sea, empiezan los obstáculos, empieza de alguna manera el que no consigas ese trabajo o esa meta. Y luego, posteriormente a esto, llega el paso 7, que se le llama el encuentro con la diosa o el acercamiento. ¿Qué viene siendo esto? El héroe se encuentra con uno o más aliados en donde esas personas lo quieren ayudar, le quieren decir, mira, yo ya pasé por ese proceso, todo está bien. O sea, hay otras personas que están en el mismo camino que yo. Posteriormente viene el paso número 8, que es una prueba todavía más grande que en la anterior, porque a lo mejor en la primera pues no encontraba, pero como ya aparece gente que me empieza a ayudar, me empieza a impulsar, ¿qué es lo que pasa? Viene la prueba difícil, ¿no? Del cambio. ¿Por qué? Porque el inconsciente muchas veces no nos permite hacer el cambio. El inconsciente siempre con sus miedos, siempre con esa parte de no vas a poder, esa vocecita interna que a lo mejor no la sembró un papá y mamá. No, sabes que en esta familia todos somos abogados, tú no puedes tener negocios de frutas o tú no puedes tener negocios de vender lápices o a lo que tú te quieras dedicar. Entonces, siempre existe esa vocecita interna negativa que siempre nos da para abajo. Entonces, de alguna manera el héroe en este paso se ve tentado a abandonar y a desviarse de su meta. Si su meta era volver a encontrar un trabajo, pues le llega la depresión de decir, ay, nunca voy a encontrar el trabajo que yo necesito. No soy suficiente. O si quiero poner mi propio negocio, ay, no, pues es que todo el mundo se ríe de mí, nadie me apoya, me siento frustrado porque sí es cierto, pues yo estudié para abogado y entonces ¿cómo me voy a dedicar a vender fruta? Entonces, ¿para qué estudié? Empieza esta parte en donde empieza esa lucha conmigo mismo y el inconsciente me hace desviarme del camino o de mi propia meta. Posteriormente viene el paso 9. Si yo paso esta parte de estar luchando conmigo mismo, en donde yo, a pesar de ese miedo, a pesar de las burlas de las personas, inicio mi viaje, entonces paso este proceso y entonces el paso 9 es la recompensa. ¿Por qué? Porque ya logré lo que yo quería, ya encontré el trabajo, o ya puse mi puesto de frutas, como en este caso. Entonces ya lo puse y obviamente pues siempre va a haber cosas incómodas, no digo que no, pero ya estás logrando tu meta, lo que tú realmente quieres. Entonces, una vez que pasamos el paso de la recompensa, dice, el héroe se enfrenta al motivo de su viaje. Obviamente enfrenta dudas, tiene miedos y poderes que va a ver en su vida. En este punto de inflexión es importante que el héroe pues haya superado cada momento, cada dolor, cada tristeza que ha estado viviendo. Luego sigue el camino de vuelta. ¿Esto qué significa? Cuando yo ya logré mi meta, pues empieza ahora sí que de alguna manera me empiezo a sentir mejor, empiezo a aceptar esa parte de que, ay, mira cuánta crisis, cuánto dolor, es como me revolcó la ola, pero ya me siento tranquilo porque ahorita otra vez ya logré mi estabilidad, ya estoy ganando otra vez dinero, ya estoy pudiendo pagar mis gastos, ya estoy pudiendo sacar adelante a la familia. Entonces empieza el camino de regreso a la estabilidad. Entonces esta estabilidad pues ya me empieza a dar como esa parte de volverme a sentir más tranquilo, empiezo otra vez a circular mi vida normal, como llegando al punto inicial, ¿no? En donde estaba en mi zona de confort, donde yo creía que era feliz, donde yo me sentía bien. Entonces, el paso número 10, que viene siendo el camino de vuelta, es empezar a soltar esos miedos, a soltar esa crisis, a sentirme seguro conmigo mismo y como resultado de esta confrontación, pues hay un propósito, ¿no? Que viene siendo prepararme para una aventura más difícil. ¿Por qué? Porque esa aventura más difícil, ¿qué es lo que hace? Va a ser mi cambio real en mi vida, va a ser un cambio de transformación en donde yo me voy a dar cuenta que a pesar de toda esta historia negativa de mi vida, pues obviamente yo de alguna manera salí de la crisis, me doy cuenta que es donde decimos el despertar espiritual. ¿Por qué? Porque entonces, como ya empiezo a ganar confianza en mí misma, me doy cuenta que a través de las personas que me estuvieron impulsando y ayudando en este proceso mío de cambio,
esas personas me motivaron a través de Dios, o sea, que nada pasó por azares del destino, ni por suerte, ni por maldición, sino que esas personas que se fueron presentando en mi vida, ya sea el terapeuta, el sacerdote, los amigos, familiares que me impulsaron, amigos, Dios me los puso en mi camino. ¿Para qué? Para que yo lograra hacer ese cambio y esa transformación y dejara de ver negativas las cosas. Por ejemplo, mi zona de confort era estar en un trabajo en donde, ok, tenía un salario fijo, pero llegaron y me despidieron, pero mi sueño toda la vida fue tener ese negocio de frutas, por ejemplo. Entonces, gracias a ese proceso doloroso de que me despidieron y de que yo pensé que yo no podía lograr mi meta, pude llegar a esa transformación y pude lograr tener el negocio de mis sueños, aunque sea vender frutas, ¿no? Y mucha gente me podrá criticar porque vendo frutas, porque pues en mi familia todos son abogados y yo cómo voy a andar vendiendo en carritos frutas o cómo voy a tener una frutería, una verdulería. Pero sí es mi sueño lo que a mí me hace feliz. Ahora sí que yo es donde despierto a esa conciencia y me doy cuenta de que, híjole, qué feliz me siento porque logré mi sueño, mi meta esperada. Entonces, ya no, ya obviamente en esta meta esperada, obviamente ya lo logré. Entonces empieza mi regreso a esa parte de sentir la transformación. El paso número 11 vendría siendo esta resurrección, esta transformación en donde yo ya asimilo que a pesar de todo este proceso doloroso para mí, ya hay un cambio y ese cambio fue para beneficiarme. ¿Por qué me beneficié? Pues porque logré lo que yo quería muy en el fondo de mi interior o lo que mi alma vino a hacer este mundo, que es transformarme. Y no es para demostrarle a los demás, sino para demostrarme a mí mismo que tengo talentos, cualidades y que puedo lograr mis metas y objetivos. El paso número 12, pues es el regreso con el elipsis. Es como cuando vas a una carrera y ganas la medalla. Entonces ya fuiste a esa carrera, te caíste, te revolcó la ola y demás. Pero yo ya llego a esa estabilidad en donde yo ya voy de regreso y entonces ya gané. No nada más llegué a la meta, sino que gané una medalla. ¿Y por qué gané esa medalla? Porque ya me compensó todo el miedo. A lo mejor yo ganaba en el trabajo anterior 2,000 pesos y a lo mejor ahora con mi negocio gano lo doble o gano lo triple. Entonces fue satisfactorio porque es un aprendizaje nuevo, porque ya es mi propio negocio, porque ya me di cuenta que sí tengo talentos, que sí tengo virtudes a pesar de los miedos. Y entonces yo vencí mis miedos y pude lograr esta parte de tener una sobrecompensación o una medalla, ¿no? Un trofeo extra a lo que yo venía ganando anteriormente. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Pues obviamente ya cruzamos el umbral del retorno, regresamos con el éxito al mundo ordinario y volvemos a esa estabilidad o zona de confort en donde vamos a durar pues otra vez bastante tiempo disfrutando del éxito que yo obtuve después de haber terminado esta parte. Entonces, ¿cuál es el éxito o el haber terminado todo el proceso que le llamamos del despertar espiritual? Pues una, que de alguna manera vencí mis miedos, que de otra manera me di cuenta que no estoy solo en el camino, siempre va a haber alguien que me impulse y que me esté guiando y que independientemente de que yo sea una persona negativa y que yo piense que nunca voy a salir, voy a salir. ¿Por qué? Porque como lo habíamos dicho, el universo es cambiante y no se puede quedar estático. Ni puedo estar toda la vida feliz, ni puedo estar toda la vida triste, ni puedo estar toda la vida enojado, ni toda la vida me puede ir excelente, ni toda la vida me puede ir mal. Es como la rueda de la fortuna, o sea, es cíclico. Va a haber momentos buenos, momentos malos. Lo decíamos como existen las 4 estaciones del año. Existe primavera, verano, otoño y tenemos que saber de alguna manera disfrutar cada etapa. También este viaje del héroe pues se presenta en todas las áreas de mi vida, no nomás en lo laboral. Les quise dar, por ejemplo, el ejemplo para que comprendieran pues el proceso que vive uno cuando estamos en este crecimiento, porque al final de cuentas todo lo negativo me da un crecimiento. Entonces por eso se le llama el viaje del héroe y pues el despertar espiritual.
Entonces, dentro de este despertar espiritual, pues, ¿qué significa? Que debemos equilibrar nuestro mundo material con la iluminación espiritual. O sea, no me puedo enfocar a puras cosas materiales o no me puedo enfocar a puras cosas espirituales. Por ejemplo, si me enfoco a puro material, obviamente, pues, quiero una casa, quiero un carro, quiero muchas cosas, ¿no? Viajes o qué sé yo, y lo logro. Y lo logro porque al final de cuentas lo que yo me proponga lo logro. Pero llega un momento en donde, llámale justicia divina, como tú quieras, precisamente este despertar espiritual, ¿qué va a hacer? A lo mejor yo por perderme en el mundo material no valoro a mi mamá, no valoro a mis hijos, no valoro a la pareja, no valoro a las personas que tengo a mi lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues me viene este despertar espiritual. El universo quizá me quita todo. De alguna manera, a lo mejor por yo estar enfocándome no más en una parte. Y es cuando me doy cuenta que lo valioso no era tanto esas cosas materiales que yo tenía, sino mi familia, mis hijos, que nunca, que siempre van a estar ahí, a mi esposa, que a lo mejor siempre me ha estado apoyando y yo no me daba cuenta, que mi mamá siempre ha estado al pendiente de mí, yo no me daba cuenta, que mi papá, aunque haya sido como sido, pues ha sido el pilar de mi vida, o sea, muchas situaciones de ese tipo. Entonces, por eso se le llama el despertar espiritual, porque empezamos a valorar a las personas y a valorar a nosotros mismos en nuestro interior. Entonces, ¿cuál es la meta del viaje del héroe? Pues llegar a esa libertad para vivir y dejar pues paz en tu vida. ¿Por qué les quise explicar este proceso del despertar espiritual? Dentro de las terapias que yo doy, que son desprogramación y constelaciones, vivimos este despertar espiritual. ¿Por qué? Porque las personas vivimos una transformación. Entonces, de alguna manera, hay personas que tienen años en la noche oscura del alma, o sea, diario en negación, renegando por el divorcio, renegando por la pérdida del trabajo, pero no se animan a hacer un cambio. Entonces, en este trabajo de la desprogramación, ¿qué es lo que les ayudamos? Precisamente salir de este bache, de la noche oscura del alma, en donde para mí todo es doloroso y para mí todo es negro. Si se han dado cuenta, personas que han ido de campamento, y yo creo que todo el mundo hemos visto un amanecer, más o menos a las 5 de la mañana, antes de que amanezca, es la parte más oscura de la noche. Entonces, hay un dicho, y es bien dicho, que después de la oscuridad, o sea, viene la calma. ¿Y por qué? Cuanto más oscuro ves, ya va a amanecer, y así sucede. Entonces, aquí el detalle es que mucha gente se queda en ese punto de la oscuridad y no busca la ayuda. Entonces, ¿cuál es la invitación? A buscar ayuda. El día de hoy tengo una invitada que ella ha transformado su vida a través de la terapia de desprogramación que yo doy. Igual ella también estudió en esta parte, ella también ha visto ese cambio, principalmente de autoconocimiento. Entonces, el día de hoy tengo el gusto de invitar a María José, para que ella nos dé su testimonio, cómo ha sido este proceso cuando ella se encontraba en esta noche oscura del alma, cuánto tiempo duró en ese proceso y cómo llegó a través de estas terapias a reencontrarse con ella misma, a ver las cosas diferente y a mejorar su vida. Buenos días y buenas tardes para ti. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Buenas tardes, mi querida Magda. Un placer poder compartir un poquito todo lo que mi experiencia. Claro, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Fue una idea que se me ocurrió de que tú dieras tu testimonio, porque has sido una de las personas que de alguna manera quiero que se den cuenta, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en esta parte oscura del alma, que nosotros queremos reencontrarnos con nosotros mismos, queremos encontrar nuestra paz y le damos en un tipo de terapia, en otro tipo de terapia, muchas veces renegamos de la vida que tenemos, de los padres que tenemos, hasta de Dios, obviamente, estamos en esa crisis existencial de la vida y no encontramos la salida. Es como si fuera un laberinto sin salida y le damos por un lado y por otro. Pero pues final de cuentas encontramos esta guía que decíamos aquí en este viaje, en el viaje del cambio espiritual, encontramos personas que nos guían en el camino, personas que nos aconsejan. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido pues este viaje de transformación espiritual para ti. ¿Cómo estabas antes y cómo te benefició y qué resultados tienes ahorita después de tomar estas terapias?
Pues literalmente fue como antes de encontrar la luz, primero pasar por la oscuridad. Yo era una de las personas que vivía renegando, desde el niño herido, no me dan, pidiendo, pero la guía que encontré en usted y por qué la recomiendo a la desprogramación es lo mejor que ha podido llegar a mi vida, el mejor investimiento, porque uno cambia, entra entra de un modo y con el tiempo y también permitiéndose sentir, sacar, sanar todo lo que hay adentro, cambia porque cambia, tomando las acciones que uno también le tiene que echar ganas porque no es solo el terapeuta, también es uno que tiene que decir, bueno, vamos a coger mi vida en las manos y con la ayuda y con el apoyo cambia totalmente la vida. Claro. Y aparte también quiero que nos platiques un poco, porque obviamente la persona que vive la terapia, pues obviamente viene con ciertas creencias, con cierta negatividad de estar en esa oscuridad y pues tú llegas y te pones en manos de alguien que te ayude a mejorar y cambiar tu vida en un día. O sea, porque nosotros es lo que hacemos. Pero al momento de hacer el trabajo interior, que nos va a costar el trabajo, el dolor, la sanación para hacer ese cambio y esa transformación, ¿tú cómo lo viviste? Platícales a las personas, porque muchas personas creen que sí es mágico, pero como tú lo dices y lo dices muy bien. O sea, no basta con que yo como terapeuta te dé las herramientas, tiene que haber esa predisposición tuya, pasar ese proceso doloroso, porque si es doloroso, no es que no voy a sentir, no es que no me va a doler, pero ¿cómo para ti fue ese proceso? Como que uno lleva talmente que no somos conscientes, lleva tanto dentro, tanto dolor, que uno llega a la terapia seguramente con miedo y que será ir defendiéndome. Y bueno, yo les voy a comentar mi experiencia en una de las tantas desprogramaciones que fue la economía, que a un cierto punto hicimos la desprogramación en economía y perdí el trabajo. Y yo desesperada, angustiada, pero ¿cómo? Magda, perdí el trabajo, pero esto y el otro, y el tener de la otra parte una persona que te conforta, que te guía, que te escucha, tranquila, saca todo lo que hay que sacar y deja que todo se mueva, porque era una cuestión en que como que todo se comienza a mover. Y yo dije, wow, para dejar un trabajo donde con todo, quitando, desbloqueando todos los miedos, comenzar a trabajar por mi cuenta. O sea, fue una cosa, una de las tantas maravillas que hace la desprogramación. Y si yo pudiera, la recomendaría porque para mí es mi madre simbólica, o sea, maravillosa usted. Gracias, pues aquí principalmente es que tú te dejaste guiar. Entonces, ¿cuál es precisamente algo que ponía yo en el flyer? Es esta parte, ¿no? De seguir el recorrido del viaje, ¿no? O sea, nosotros estamos en nuestra zona de confort, como por ejemplo tú en ese trabajo. Sí, sí. Entonces, de alguna manera dices, bueno, esa es mi estabilidad económica, logro pagar mis biles y demás, pero llega un momento, vamos a decir que tú me decías, pues yo no me siento feliz. Ok, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Yo quiero tener mi propio negocio. Entonces, para tener mi propio negocio, tengo que quitarme esos miedos. Y entonces, para tener mi propio negocio, ¿qué tengo que hacer? O sea, a lo mejor si no pasamos por este proceso que decía muchas veces, bueno, entramos en la terapia y la ayuda empieza ahí, pero personas que no entran a terapia pierden el trabajo y se enfrentan con esos problemas que yo comentaba antes de que tú te agregaras conmigo, de que a lo mejor deja currículums por todos lados, que a lo mejor pide un crédito y no se lo dan, etcétera, etcétera, y se encuentra con demasiadas pruebas para él lograr su meta. Entonces, aquí lo importante es que en terapia, de alguna manera, empezamos a ayudar a la persona que lo empieza a trabajar consigo mismo a cambiar esos miedos
y a de alguna manera ir fortaleciendo su autoestima y ir cambiando en ese proceso, que va a doler, sí, porque para yo recibir algo nuevo, y siempre se los he dicho, yo tengo estas dos manos llenas. Quieres recibir algo nuevo, tienes que soltar una. Y a veces después, digamos, yo en mi caso estaba muy ligada a un trabajo y con los apegos y con todo. Me costó, no fue fácil, me costó, pero también me permitía, ok, estar también mal, a estar mal, a sacar la frustración, a cambiar ese chip, esa, y, y cada desprogramación es, me quedo loca, fascinada siempre. Yo la recomendaría 10,000 veces porque es un cambio total. O sea, las personas no se dan cuenta porque entiendo, porque yo estaba así, como que con miedo, como que será, no será, pero ya una vez que uno lo prueba, ya, ok, sanas una cosa y después quieres continuar, porque realmente a veces uno no vive la vida que uno quisiera vivir, eh, por cuestiones de la familia o cosas de lealtades familiares y como usted decía, ¿no? Estar en un trabajo donde tú dices, ¿por qué estoy aquí si no me gusta, si no quiero? Porque siempre atrás algo. Exacto, y pues parte de este proceso del despertar espiritual, el universo cuando tú no entras a la terapia te va a forzar. O sea, a final de cuentas, tarde que temprano hubiera llegado el momento en que el universo sabía que tu alma no quería estar ahí y el universo todo lo confabula para que te saque de ahí. Entonces, una vez que me sacas, si yo no tengo esa guía, ese impulso, esa ayuda, o ese que me escuche o alguien que me diga, ok, llora, aquí estoy para contenerte, pero a ver, con las herramientas que tú tienes y con todo lo habilidades, vamos a pensar en un plan B, porque no siempre podemos tener un plan A y toda la vida va a ser con ese plan A, siempre hay que tener un plan A y un plan B. O sea, hasta en otro tipo de situaciones, ¿no? Lo único que no puedo cambiar es a la familia, pero vamos a decir, si yo tengo una familia complicada que a lo mejor papá y mamá nunca se llevaron bien y a lo mejor yo siento que me tratan mal. Si yo empiezo a trabajar mi interior, me doy cuenta que también tienen cosas buenas. También lo que me sucedió a mí, un poco sanando con mis padres. Y me recuerdo una de las tantas conversaciones que yo le dije, Magda, sentía ese vacío, ¿no? Esa percepción de niña de que no había. Y un día mi mamá sacó unas fotos y me dijo, mira, tal vez te estás olvidando, porque es verdad, a veces como que la mente lo lleva a uno a recordar solo lo que no hubo, la carencia, las cosas. Me dijo, mira, aquí está, y muchos momentos seguramente bonitos. Pero bueno, era mi percepción y saliendo ya de desahogando y sacando todo eso, aunque la constelación que hicimos y todo, sacando todas esas cosas, se comienza realmente a ver lo bonito de la vida. Exacto, y de alguna manera también empezamos a reconectar con la familia, porque muchas veces por esa creencia, y me recordaste un suceso con mi hija, igual mi hija la mayor también me decía, es que tu consentida es la más chica. Y es que nada más a ella la quieres. No, o sea, tú eres la más grande y es la que más se te da porque fuiste la primera. Un día, sin querer, también sacamos las fotos y ahí salieron todos los recuerdos. Mira, cuando fuimos al festival del kinder, mira, cuando cumpliste tales años, mira, cuando estuviste en la escolta. Ay, de veras, a todos esos eventos fuiste. Sí, nada más que se te olvidó. ¿Por qué? Porque me enfoco nada más en lo negativo. O sea, mi hija, me acuerdo que una vez, de hecho, aquí en esta habitación era la recámara de ellas en aquel entonces. Estaban pequeñas todavía, ella tendría, la más grande tendría unos 10 años y la otra 7. Y la otra estaba bebé, tendría un año. Aquí yo las acomodaba las tres, cada una a su cama, la más chiquita en la cuna. Y me acuerdo que las dos grandecitas empezaron a brincar en las camas. Entonces ese día me agarraron de histérica y yo llegué y les pegué en la sentadera con un gancho a cada una. Siéntense porque se van a caer y se van a quebrar la cabeza. Y no se les olvida y siempre me echan en cara, no, es que mi mamá nos golpeó con el gancho, mira, hasta cicatriz nos dejó, o sea, por hacerme enojar también, o sea, ¿cuál cicatriz? Ni al caso, pero le digo, ay, no se acuerdan entonces de cuando íbamos al parque, cuando íbamos al zoológico, o sea,
es rescatar también esa parte bonita de nuestro niño y nuestro adolescente interior, porque se nos olvida. Sí, como cuando me mandó, ve a jugar con un muñeco porque tienes que alimentar a ese niño. A una persona le puede parecer, pero como es una locura. Y en cambio uno a veces como que se olvida de ese niño interior y hay que darle cariño y hay que darle afecto. Y yo poniéndome a jugar a 37 años pues, con la muñeca, vestirlo y hacer cosas de que para llenar un poquito esa niña, que a veces uno Claro, porque uno se olvida de esa niña. Y nosotros como adultos no tenemos que olvidarnos de esa parte, de ser divertidos, de reír, de hacer locuras. Por ejemplo, yo he visto parejas y se me hace bien bonito eso. Yo me acuerdo cuando era niña que llovía, pues qué es lo que hacía, ¿no? Ir a jugar con el agua de la lluvia, la corriente y demás. Y de grande ahorita no lo hacemos porque nos da pena, pero en realidad si está lloviendo, nada te pasa si sales y recibes la lluvia y das brincas, o sea, como un niño, porque tienes que divertirte. O sea, no porque seas adulto debemos olvidar esa parte del niño, de la diversión. yo todo eso lo he aprendido también gracias a usted, porque uno vive como en una, de verdad, en una oscuridad donde no ve, donde... Y yo sí, si pudiera, en vez de dar un regalo material a una persona, yo le regalaría una desprogramación. O sea, fuera lo mejor que yo pudiera hacer por esa persona, porque eh, el contorno va a cambiar cuando uno cambia. Y eso lo he Exacto. aprendido. No es nada afuera, es siempre adentro. Yo ahora en la vida, en mi vida, digo, de por qué eso que está afuera me toca, me da como que, y bueno, ya voy siempre al desde donde partió. Así es. Y por ejemplo, ahora que viviste la desprogramación y obviamente que te pasó este suceso de perder el trabajo, ¿en qué te benefició? ¿Qué cambios has tenido? ¿Qué es lo que mejoró tu vida? En soltar los miedos, porque yo, le repito, era una persona, usted lo sabe muy bien, que vivía en esos miedos, que no le gustaba el cambio y salir de esa zona de confort a veces es físicamente, es cómodo, pero es lo mejor, o sea, soltar los miedos, decir, bueno, confío en la vida, confío en el universo y siempre hay, siempre va a haber. Y que ustedes son tan buenos maestros, tan buenas guías que nos hacen ver a quien está como paciente lo que a veces uno no logra ver. Y a prepararnos como prepara un hijo, ¿no? Tú puedes, o sea, la fuerza que usted me ha dado a mí ha sido fundamental. Algún día, como siempre se lo digo, quisiera llegar a ser una buena terapeuta como ustedes, el cariño, el amor, la empatía que tiene con las personas, como conecta. Y ya te lo he dicho, todos tenemos esa parte, tú también lo tienes y ya estás en ese proceso. Igual para que sepan las personas, ella ya está en ese proceso, ya tiene su consultorio de terapias, ya está por graduarse también para ser terapeuta. Entonces, ahorita ya nada más es como estamos como en esa parte de la resurrección, después de haber pasado la revolcada de la ola, ya llegar y estabilizarte en esta parte, en este sueño, en esta mitad de vida personal y que tú siempre has querido inconscientemente, porque al final de cuentas, en tu trabajo, aunque no era lo mismo de ser terapeuta, de alguna manera conectabas con las personas y de alguna manera también tenías empatía con las personas que te atendías y siempre les dabas un consejo, una palabra de confort, pero Sí, ahora pues ya lo vas a hacer directamente como terapeuta. sí. Entonces, inconscientemente, si te das cuenta, tu alma ya te venía hablando, qué era lo que tú necesitabas, a qué veniste todo este mundo. Todos al mundo venimos a ayudar y platicaba yo en el video anterior de las leyes universales,
que nosotros tenemos que entender bien ese mensaje que nos dejó Jesucristo. Si te acuerdas, de los 10 mandamientos se resume en 2, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si te está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién tienes que amar primero? Pues a ti. Entonces, si yo no me amo, es ilógico que yo amo a la pareja, es ilógico que yo amo a mis padres y normalmente digo que los amo, les doy regalos, pero cuando yo no trabajo en mi interior, pues es como un amor vacío en cierta manera, porque la otra persona dice, pues me podrás dar miles de regalos, pero yo no conecto con ese amor que tú me dices, porque me das un regalo y tu comportamiento es a lo mejor ser grosera conmigo, a lo mejor nunca en realidad estás conmigo, a lo mejor me ignoras todo el tiempo, entonces realmente no estamos conectando alma con alma. Entonces, esta parte también de la terapia es reencontrarnos a nosotros mismos espiritualmente, porque espiritualmente es que haya conexión de mi alma con lo que yo pienso. O sea, que haya esa coherencia principalmente en lo que pienso, siento y digo, que es lo que nosotros trabajamos mucho como lema en desprogramación, que tengamos una coherencia, porque muchas veces por vergüenza, porque nos pasa, me da vergüenza ser quien soy. Entonces digo, como esta persona del ejemplo que daba, o sea, él quería poner su carrito de fruta y pues si todos eran abogados, o sea, ¿cómo es posible que tu familia de abogados y tú vas a vender frutas en las esquinas? Pero él era su sueño. O sea, ¿por qué le vamos a quitar el sueño a las personas? Y tal vez no lo hacía o por la familia o por, pero no, soltando todas las creencias y todo, a la final si una persona es feliz con eso, pues bien venga. Exacto. Entonces, Feliz. ¿cuál es la meta? Encontrar la felicidad de nuestra alma y el propósito de nuestra vida. Si vino Jesucristo al mundo, o sea, yo he analizado esa parte y digo, mira, independientemente de los pasajes bíblicos y de las religiones que haya, él fue un maestro y que nos vino a enseñar esa parte, ámate a ti mismo para que puedas amar al otro. Si tú te amas y te aceptas como eres, tú vas a poder aceptar al otro, porque al final el amor es la aceptación. Entonces, mucho de nuestro trabajo es esa parte, que tú te aceptes. Sí, porque vivir en querer encajar por fuerza, a veces donde pues yo soy así, ¿no? Soy esta, con mi carácter y quien si me quiere me van a aceptar por como yo soy, pero cambiar mi esencia por querer encajar en una sociedad donde eso es pesado. O sea, poner siempre máscara y máscara y máscara pesa. Primero después, el cuerpo te lo dice, el cuerpo te avisa. Entonces, en la desprogramación también es esto, te va como que quitando esas máscaras y enseñándote a ser quien eres simplemente y sin tener que avergonzarte y sin tener que... Porque la vida es así. Yo ahora como que todo el mundo me dice, pero wow, has cambiado tanto en la manera porque tal vez antes veía todo, renegaba o veía, esto no. Y ahora cuando hablo con las personas tengo una sonrisa y digo, la vida no es tan complicada, o sea, somos a veces nosotros que la hacemos complicadas o que, digo, pero siempre les aconsejo, vayan a hacer una desprogramación para que también comiencen a ver los aspectos bonitos, los aspectos que realmente sí existen. Sí, claro, quitarnos como esa venda de los ojos, esas creencias sobre todo, porque muchas veces creemos de que nada más a mí me suceden cosas malas. Pero, por ejemplo, mucho les he hablado del ejemplo que tú debes de conocer, porque es una persona que se conoce a nivel mundial. Hay un nadador olímpico que es el puro tronquito y su cabeza y él nada y gana medallas. Y tú dices, ¿cómo es posible que él sin extremidades tenga más felicidad en su rostro que nosotros que estamos completos y que todavía estemos con esas creencias arcaicas que no podemos salir adelante, que no podemos tener un buen trabajo, que no podemos tener a la pareja ideal? Muchas veces la pareja ideal, digo, hay personas que no han tenido o no han encontrado esa pareja ideal porque la cosifican. Yo me doy cuenta y no, es que tiene que ser guapo, rico, millonario, que sea detallista, que sea esto, que sea el otro. Ok, no digo que no exista, sí existe, pero tú ya trabajaste en tu interior para estar a la altura de esa persona. Exacto, porque uno siempre
quiere, pero sin tener uno que hacer el esfuerzo. Y no es así. Si yo pienso que hasta los millonarios, ¿no? Tienen inteligencia, tienen capacidad para hacer negocios y quisieran a una persona también que esté a su altura. No por querer descreditar, pero tenemos que prepararnos, tenemos que sanar, tenemos que ir un poquito por la vida más ligeros. Exacto. Y aquí principalmente, ¿qué es lo que hacemos con este cambio? O sea, en este proceso que le llaman el viaje del héroe. Vas con miles de costales, con miles de máscaras, como tú lo decías y lo decías bien, porque cada herida que nosotros tenemos nos pone una máscara ante la sociedad. O sea, no quiero demostrarme como soy. A mí me da miedo que me rechacen y entonces yo soy la que huyo para que no me rechacen. No quiero que me abandonen y yo me abandono a mí mismo y abandono mi trabajo, abandono las personas. ¿Para qué? Para que no me abandonen. Entonces, si yo no sano y no me equilibro en esa parte, pues yo como quiero que las demás personas, las pongo en un pedestal y yo cómo las voy a alcanzar. Claro, sería mejor, bueno, me rechazan, pues voy y lo voy a ver más profundo en una desprogramación. Tal vez haya un programa o tal vez haya, y lo voy a sanar. Y se quita un peso, se quita y se ve la diferencia, pero siempre también uno echándole ganas, porque no es todo, no, uno tiene que permitirse a sentir el dolor. O sea, el dolor es un gran maestro en la vida, si uno después se permite, porque como yo antes le tenía terror al sentir dolor, yo no quería sentir dolor. Y ya que si me venía un dolor de cabeza, pues si esto, tomaba rápido pastillas para querer que me pase el dolor. Pero en realidad todo es un porqué. Porque me duele la cabeza, porque me duele la espalda, o porque estás cargando mucho, porque hay siempre un porqué, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, a mí esto de la desprogramación, literalmente, Magda, me cambió completamente la vida en todos mis aspectos, con mi familia, en el trabajo, con mi pareja. De así cambié, cambié así. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que todos como que cambiaron? Y no es así, porque cuando uno cambia dentro, es como que todo se va moviendo. Exacto. Y por ejemplo, para que las personas que tienen miedo de que si yo cambio la pareja me va a dejar, pues es un mito, porque puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Muchas veces los que tenemos herida de abandono, nos pasa que yo estoy con la pareja y mi miedo es que me deje, ¿no? Y muchas veces yo no me doy cuenta que emocionalmente yo lo tengo abandonado a él, pero yo no quiero que me deje físicamente, yo no quiero vivir ese dolor del desapego. Cuando yo trabajo esa parte y comprendo que ese apego a las personas, al trabajo, a las situaciones, a la familia, es precisamente porque no he sanado esa herida de abandono. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya puedo verlos a todos, ya comprendo que mi marido tiene que ir a trabajar y regresar, ya comprendo que mi mamá tiene que estar con mis otros hermanos y no nomás conmigo, ya comprendo que papá pues tiene que compartir su tiempo con mi mamá, con mis hermanos y conmigo, o sea que no soy exclusiva de nadie y que nadie es exclusivo de mí. Así. En esa parte, ¿cómo te fue a ti? En... Una de las desprogramaciones también que hice con la cuestión de la pareja, cuando me dijeron, bueno, o se queda o se va. Y obviamente uno tiene como que ese miedo, dice, ay, ¿cómo se va? Pero yo dije, bueno, hagámosle, o se queda o se va. Y se fue siempre ahí moviendo todo, y, porque es que es increíble. Y ahora estamos armando hasta matrimonio. Qué bonito. Quitando todos esos filtros. Exacto, y aparte también esa parte que hay que entender, que no somos cosas, que somos seres humanos, perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces no nos perdonamos situaciones del pasado. Vamos a decir, murió algún familiar y me culpo yo por ese familiar que se murió. O simplemente situaciones malas que van en la vida y siempre me culpo yo porque creo que tengo una maldición gitana o qué sé yo, y no es así, o sea,
son necesarias, por eso fue muy importante para mí hoy explicar esta parte del despertar espiritual, porque si yo no hago el cambio y yo no busco un guía, un ayudante, final de cuentas el universo me lo va a mandar, ¿no? En una persona. Muchas veces estamos, no sé si te ha pasado, acá en México se usa que hay lugares donde se hacen filas para comprar las tortillas. Entonces, por ejemplo, o en la fila simplemente vas a una tienda, acá hay Costco, Sam's, allá en Italia no sé, pero por ejemplo, vas a una tienda, vas a comprar tu mandado de la semana o qué sé yo, tu despensa, y por menos que quieras, a lo mejor hay fila, y en lo que llegas a en esa fila, la persona empieza a platicar contigo, se descarga, te platica su vida y tú le das un consejo, o a veces a mí me ha pasado que estoy triste por X situación y conozco a una persona en la fila y me empieza a aconsejar o a dar algún mensaje bonito que me hace cambiar mi vida. Sí, 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 sí. Will, perdón, perrito que me lo deja. Vaya, Dila, vaya. Pues, pues sí, y siempre tiene un mensaje, porque hay veces que uno está simplemente como que sentado en la metropolitana, en los autobuses, y me ha sucedido que hay una persona al lado de mí y está teniendo un discurso con alguien en el teléfono y ese discurso es como que si es un mensaje inconsciente que si fuera para mí, porque digo, oh, Sí, wow, es, pero bueno, sí, ¿qué o más? sea, de alguna manera el universo